Tema: el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Pastor Andrés Felipe Muñoz. Amén. Y no olvidemos nuestro mayor anuncio: Cristo viene pronto. Amén. Hoy yo quiero hablar, hermanos, acerca de un tema muy especial, pero a la vez un tema un poco profundo. Por ende es bueno que usted me preste toda la atención posible, porque es bueno que sigamos conociendo a Dios. El domingo pasado hablamos de los atributos de Dios, y el problema es que cuando usted y yo no conocemos a Dios, la magnitud del Dios que tenemos, entonces es allí donde comenzamos a dudar en ciertas situaciones. Pero cuando usted y yo conocemos la magnitud del Dios que tenemos, entonces usted se aferra todos los días a este Dios, sabiendo que nuestra victoria viene de Él, sabiendo que nuestra provisión viene de Él, sabiendo que la sanidad viene de Él, sabiendo que la solución, que todo lo que nosotros vivamos en esta tierra, todo dependemos de Dios. Va a quemarle un poquitico nomás, una rayita, para poder que no haga interferencia. Aló. Sí, aló. Amén. Entonces, el domingo pasado hablamos de los atributos. Y recuerde que la Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y sabe que hoy estamos teniendo una problemática, porque nos estamos introduciendo más en los mensajes emotivos. Si se puede, vamos, lucha, dale, con Cristo somos más. Y está bien, y hay que predicarlos, porque el mensaje tiene tres enfoques. El mensaje edifica, el mensaje exhorta y el mensaje edifica. Entonces Dios habla de cualquier manera, ¿sí? Y bueno, quiero darle la bienvenida al hermano Daniel. Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a nuestro hermano aquí adelante, Dios me lo bendiga, bienvenido. Nos alegra tenerle aquí. Y a los de Ciro también, Dios me los bendiga, bienvenidos. Ya todos somos de casa, ¿cierto? Todos bienvenidos. Todo el mundo bienvenido, hermano. Entonces, hay que conocer a Dios. Cuando usted comienza a comprar o va a comprar un vehículo, ¿usted qué hace? Lo mira, ¿cierto? Comienza a indagar. ¿Qué cilindraje tiene? ¿Es comercial o no es comercial? A ver qué problemas quizás ha presentado este vehículo. Y uno, para curarse en salud, uno va y lo lleva a que le hagan un peritaje para mirar cómo está el carro, para conocer el carro. Y dependiendo del peritaje, asimismo, usted puede tomar ¿qué? Una decisión. ¿Por qué? Porque lo está conociendo a profundidad. Y para nosotros poder tomar decisiones con Dios, necesitamos conocer a Dios. No el conocer de que Dios me sanó, porque hay gente que vive viviendo o que sigue a Dios por el milagro, mas no sigue al que hizo el milagro. Hay gente que vive, que sigue a Dios por lo que Él hace y no por lo que Él es. Y a Dios se sigue no por lo que hace, sino por lo que Él es. Y quiero que hablemos un tema acerca del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Porque siempre hay esa confusión, bueno, ¿y por qué Jehová aquí en el Antiguo y Jesús en el Nuevo? Entonces vamos a entrar en ese estudio y les felicito porque están aquí. Y yo sé que Dios nos va a hablar
y nos va a direccionar a través de la palabra. ¿Sabe que el nombre representa el carácter, representa la personalidad, la reputación, la identidad de la persona, representa su presencia, y el nombre está estrechamente ligado con la existencia? ¿Por qué el nombre representa el carácter o su personalidad? Porque allá a los griegos, o más bien a los hebreos, el nombre representaba su carácter. Por ende, Jacob se encuentra con Dios y le cambia ¿qué? El nombre o el carácter. ¿Por qué? Porque el nombre Jacob significa tramposo, usurpador, ladrón, mentiroso, suplantador. Por ende, el Señor le cambia el nombre de Jacob y le pone Israel, ¿sí? Que es príncipe de luz, príncipe de paz. Entonces, dependiendo el nombre, así mismo era su carácter. Por ende, el nombre de Dios representa la personalidad y el carácter de Dios, ¿sí? Y mire que todo lo que existe en esta tierra tiene un nombre. Génesis 2, 19 al 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, ¿sí? Para que viese cómo las había de llamar, ¿sí? Y allí parte, hermanos, el principio del trabajo. No diga que Adán no trabajaba en el huerto, sí trabajaba, sino que después del pecado se multiplicó el trabajo. Claro, porque es que había un vapor que salía de la tierra, que era lo que daba los nutrientes a los alimentos. No había lo que hoy se conoce como los rastrojos, la maleza. No había. Eso fue causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente afectó al ser humano, sino que afectó a la tierra misma. Amén. Entonces, estando allá, desde el huerto, Adán trabaja, ¿sí? Al Señor le gusta la gente que trabaja. Amén. No la gente desocupada. Hoy estamos teniendo una generación de cristal que no le gusta trabajar, ¿sí? Y se necesitan que los muchachos de hoy les guste trabajar, hermanos. Amén. ¿Sabe que todo lo que existe tiene un nombre? Y el Dios, el que usted adoramos, es real, existe. Y también tiene un nombre personal. Su nombre lo identifica, habla de su presencia, de su carácter, ¿sí? De ese carácter santo, habla de sus atributos, de su majestad, de su perfección, de su salvación, de su protección, de su personalidad y de su autoridad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese nombre? Y yo quiero que conozcamos primero lo siguiente, porque había un nombre en el cual se mencionaba en el Antiguo Testamento. Y para poder conocer el nombre de Dios, hay que ir a mirar lo que se llama el tetragramatón. Tetragramatón. ¿Sí? Ahí está. No lo digo rápido porque me enredo. ¿Sí? Tetragramatón. ¿Sí? ¿Y qué es el tetragramatón divino? Pues son las consonantes del nombre de Dios. ¿Qué son las consonantes? Son aquellas letras que no son vocales, ¿sí? Por ende, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento se conocía como YHWH, que significa Jehová, Yahvé o Yahweh. Jehová, Yahvé o Yahweh. Pero ¿por qué tiene esa diversidad de
de pronunciaciones, porque nuestros nombres en diversos países se mencionan de formas diferentes, ¿sí? A ver, un nombre que se mencione diferente en otro país. David, ¿cómo se pronuncia? David. ¿Cuál otro? Michael. Michelle, así es. Jorge, ¿cómo se pronuncia? George. ¿Cómo? Carlos, Charlie. ¿Sí? Entonces, por ende, se ve diversidad de pronunciaciones. ¿Cómo? Julián. Julian. Julian. Entonces, el tetragramatón es el nombre divino de Dios. ¿Sí? Entonces, ese YHWH significa aquel que es o el que seré. Aquel que es o el que seré. Pero este nombre se dejó de pronunciar en el Antiguo Testamento por no blasfemar contra el nombre. Y no solamente se dejó de pronunciar este nombre por no blasfemar, sino que al nombre no tener vocales, era totalmente difícil poder pronunciarlo. Ya más adelante en la historia vemos que se le involucran las vocales y es allí donde se pronuncia el nombre Jehová. Ya veo Jehová se escribe de esta manera que está allí en el hebreo. Ustedes están viendo esas letras allí y si usted las ve usted no entiende nada, yo tampoco. ¿Sí? Pero así se escribe en el hebreo. Porque en el antiguo hebreo no se incluían las vocales. ¿Sí? Desde allí viene el nombre de Dios, YHWH, que es Yod, Hei, Bat y Hei. ¿Sí? Que significa aquel que es o el que seré. ¿Sí? O ese nombre de Dios que se dejó de pronunciar, el que es eternamente presente, Dios único, incomparable, sin limitaciones, el nombre inefable. ¿Sí? Y sabe que retomando un poquitico el texto de Isaías que leímos, cuando dice mi pueblo sabrá mi nombre, se refiere a Israel, porque en Israel no sabía el nombre de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de un incidente que ocurrió. ¿Qué sucedió? Leamos Levítico 24, verso 10. Levítico 24, verso 10. ¿Está allí? Bueno. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Ese es. Así. Hay una situación allí, ¿no? Hay una riña. ¿Sí? Y el hijo de la israelita blasfemó. Y el hijo de la mujer israelita, si me lo dejan en alguno de los textos, el otro. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó ¿qué? Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Pero mire cómo se escribe el nombre ahí. ¿Cómo se escribe? Con mayúscula. Porque no se está refiriendo a cualquier nombre. ¿A qué nombre se está refiriendo? Al nombre de Dios.
¿Qué hizo? Blasfemó el nombre. ¿Cuál nombre? YHWH. O Jehová o Yahvé. Y maldijo entonces. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Siga, por favor. Y lo pusieron ¿en dónde? En la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza de él y apedréenlo, toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Claro, al suceder esta situación de que este joven blasfema el nombre de Dios, tras de que era difícil pronunciar porque en ese momento no le habían puesto las vocales a las consonantes, ahora el que blasfeme contra el nombre va a ser apedreado. Y cuenta la historia que a partir de ese acontecimiento el pueblo de Israel no volvió a invocar o a pronunciar el nombre personal del único Dios vivo y verdadero. Por dos razones. Primero, por miedo. Porque la muerte del blasfemo inspiró miedo al pueblo y no querían vivir esa experiencia de incurrir en una blasfemia. Es decir, usar el nombre de Dios para maldecir al prójimo y morir apedreados. Segundo, por respeto. No se volvió a invocar el nombre por reverencia y cuidado de no violar el tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el tercero? Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto nos deja, hermanos, a nosotros una enseñanza, porque muchas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces lo pronunciamos en vano? Y parece que el nombre de Jesús muchas veces se convirtiera como una palabra de cajón o como una palabra sin importancia. Este nombre es de respeto y de reverencia, porque es el nombre del Dios soberano, del Dios eterno. Denle un aplauso al Señor. Claro, como se tenía que pronunciar algo que diera referencia a Dios, ¿sí? Pues si no podemos pronunciar las siglas por miedo y por respeto, porque hay una dificultad en pronunciarlo, pero necesitamos tener algo para poder referenciarlo a Él. Es ahí donde reemplazan el nombre de Dios por una composición o por un título, y allí le comenzaron a llamar el Adonai, ¿sí? Que significa Señor o soberano. Señor o soberano. Y aquí hay una cita, Génesis 15:2, donde usted no va a encontrar la palabra que diga Adonai, porque la palabra Adonai es una palabra hebrea, y como aquí ya está traducido, usted lo va a encontrar como Señor. ¿Qué dice Génesis 15:2? ¿Quién me ayuda, por favor?
Génesis capítulo 15, verso 12. Entonces miren lo que dice aquí. Y respondió Abraham, Señor Jehová. Si usted lee el texto original en el hebreo, y va a decir allí, respondió Abraham a Adonai, que quiere decir Señor o soberano. ¿Por qué? Porque ya no se pronunciaba el nombre de Dios. Entonces ahí es donde reemplazan el nombre YHWH y le ponen Adonai por el miedo, ¿sí?, de poder ser irreverentes a este nombre, ¿sí? Y sabe que todo lo que es Dios quedó comprimido en ese título que el pueblo de Israel le dio. La generación que invocó, que pronunció el nombre de Dios, fue a la tumba con la pronunciación por las dos razones mencionadas. ¿Qué quiere decir? La generación que conoció el nombre de Dios no se la compartió a la generación venidera. ¿Para qué? Para que esta generación venidera no cayera en el mismo error. ¿De qué? De blasfemar y de respetar el nombre. Por ende, lo que hizo esta generación fue compartirle a las nuevas generaciones que Él es el Adonai. ¿Qué quiere decir? Él es el Señor y Él es el soberano. Amén. Gloria a Dios. Por ende, debido a ello, no se transmitió el nombre y tampoco se transmitió la pronunciación del nombre. Por ende, hasta el día de hoy es un misterio en la pronunciación del nombre del Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a la tumba con el pronunciamiento para que nadie blasfemara contra ese nombre. Por ende, no se volvió a pronunciar y entre Israel se volvió el nombre impronunciable, ¿sí? Por ende, todas las demás generaciones conocieron solo el título Adonai. Por ende, en ese anhelo de Israel conocer el nombre de Dios, cuando usted conoce a una persona, ¿usted qué es lo primero que le dice? ¿Cómo se llama? ¿Cierto? ¿Cómo es tu nombre? ¿Para qué? Para usted referenciarla. Para ya ir creando una identidad con esa persona. Israel quería tener una identidad con Dios porque no conocía el nombre de Dios. Entonces, allí es donde Israel tiene el anhelo de conocer el nombre de Dios. Y allí es donde nacen muchos títulos para referirse a Dios. Y ellos le dieron distintos títulos a Dios a medida que iban experimentando los favores de Dios. Es decir, a medida de que ellos ven cómo Dios se revela a ellos, así mismo se expresaban hacia Dios. Ejemplo, uno va conociendo a la persona por el nombre, pero a la vez por sus formas, ¿sí? Y uno sabe, uy, esta persona es amable. Uy, esta persona le gusta trabajar. Comenzamos a mirar ¿qué? Sus cualidades. Israel comenzó a hacer lo mismo, a mirar las cualidades de Dios. Y es allí donde vienen algunos nombres compuestos. Entonces, ya en algunos textos, como les digo, ustedes no lo van a notar como tal en la Biblia porque ya está la traducción. Pero si usted coge una Biblia hebrea, se va a encontrar con algunos términos, porque en algunos días le llamaron el Adonai, pero después le llamaron el Elohim o el Elohim, que quiere decir Dios o soberano, como Adonai. Pero también le llamaron el León, que quiere decir el Dios altísimo. También lo llamaron el Shaddai, que quiere decir Dios todopoderoso. Y también le llamaron el Olam, que quiere decir Dios eterno. Entonces, a medida de que Dios se iba mostrando, asimismo ellos iban poniéndole títulos a Dios. Títulos. ¿Cómo?
Eso, calificando y mostrando sus cualidades, ¿sí? Las cualidades de Dios, ¿sí? Es allí donde usted comienza a conocer a Dios, no solo por usted bautizarse, sino por las experiencias que tiene con Dios. Porque usted puede decir de que Dios sana, porque pues, yo escuché que lo sanó y yo creo que Él puede sanar, a comparación de decir Dios sana porque Dios me sanó. O sea, tuvo una experiencia con Dios. En decir Dios provee porque Dios me proveyó. O sea, las experiencias con Dios me ayudan a conocer a Dios. Por ende, hermanos, lo que usted esté viviendo, tranquilo, no se desespere, no se angustie. Estás conociendo a Dios en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de tu situación. Amén, gloria a Dios. Es la forma de conocer a Dios. Miremos una historia. Los discípulos están en la barca y Jesús está con ellos. Y Dios les dijo, pasemos al otro lado. Esa palabra pasemos al otro lado tiene un significado profundo. Porque lo que les está diciendo, pasemos a vivir una experiencia. Y cuando iban al medio del camino, el mar se enfureció. Los vientos se enfurecieron. Y los discípulos se asustaron tanto que, porque el agua se metió dentro de la barca, y dijeron, aquí nos morimos. Porque un mar picado, hermanos, no hay quien se salve. No hay quien se salve. Uno ve en esos Discovery, como en esos documentales, como esos barcos pesqueros, cómo es que llegan esas olas. Y en esa época no se contaba con la tecnología que yo. Y estando allá ellos desesperados, creyendo que se iban a morir, fueron angustiados a llamar a Jesús y le dijo, Señor, no tienes cuidado de nosotros, ven, nos vamos a morir aquí. Y el Señor se levantó y le dijo, ¿acaso no tienen fe? Y se paró y reprendió al viento y a la mar, y todo volvió a la normalidad. Y allí viene una pregunta. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Sabe por qué viene la pregunta? Porque los discípulos no conocían al que estaba en la barca. Por ende, Dios hay veces le dice a usted y me dice a mí, pasemos al otro lado. No te preocupes que no te vas a morir. No te preocupes que no te vas a hundir. Tranquilo, vas seguro, vas seguro. Vas a conocer, y cuando usted conoce a Dios, usted se afirma más. Sí, usted se fundamenta más en Dios. Sí, usted comienza a tener una fortaleza grande de Dios, pero se necesita conocer a Dios. No, hermano, me van a perdonar. A mí me gusta danzar en el espíritu, hablar en lengua, me encanta. Y ustedes lo saben, me gusta el mover, me gusta el mover del espíritu. Pero hermanos, esto no se consigue ni saltando, ni solo hablando en lengua. Esto es teniendo experiencias. Estoy viviendo cerca de Dios. Hay que conocerlo a Él. Ahora, ¿dónde nace el nombre de Jehová? Pues en el momento que le colocan las vocales a esas consonantes, ¿sí? Porque esos nombres compuestos que los eruditos, maestros israelitas dieron a Dios por reverencia y por impronunciable el nombre sagrado, comienzan a incluirle las vocales a la H, W, H. Y es allí donde se forma la palabra Jehová, que significa salvación de Dios. Salvación de Dios. Pero vea que ese significado de HW, YHWH, que dice el que es y el que seré, se manifiesta cuando Moisés tiene un encuentro con Dios. Y vea, hermanos, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, la vida le cambia. Sí, porque aunque Moisés tenía muchas razones
para no haber seguido a Dios. Claro, a mí qué me importa el pueblo de Israel. Tengo el privilegio. Soy el nieto de Faraón. Tengo poder, tengo estudio. Pero cuando Dios se encuentra con alguien, no interesa lo que haya. El corazón se transforma. La vida se transforma. La mentalidad se transforma. Y ahí estando en ese encuentro con Dios, Moisés le hace una pregunta. Bueno, si ellos me preguntan por su nombre, ¿qué les voy a decir? Y él les dijo, ¿qué le dijo él? Dígales que yo soy el que soy. Le pronunció su nombre, porque él es el que es y el que será. Dígales que yo soy, le envió. O sea, le dijo, vaya, pronúnciales que yo soy. Fue el que lo envió y ellos le van a obedecer. Por ende, cuando los soldados romanos iban a coger a Jesús, le preguntaron, ¿tú eres Jesús? Y él, ¿qué dijo? Yo soy. ¿Qué les está diciendo? Yo soy el que soy y el que seré. Y al instante esos soldados romanos cayeron a tierra, porque no les habló cualquiera, les habló la misma autoridad del cielo. Aleluya, aleluya. Entonces, ese nombre impronunciable, comienza Dios a tener títulos. Y ya al colocar las vocales al nombre impronunciable, ya era más fácil pronunciarlo porque era difícil. Y es allí donde ya usted ve en la Biblia el nombre Jehová. El nombre Jehová. Pero este nombre Jehová comienzan a ponerle algunos complementos. Entonces usted se encuentra con Jehová Jireh, que es Jehová el que provee. Jehová Nisi, que es Jehová nuestro estandarte, nuestra bandera. O Jehová Mekadichek, que significa Jehová os santifica. Jehová Shalom, ¿qué significa? Jehová de paz. Jehová Sebaot, que significa Jehová de los ejércitos. Jehová Elohim, que significa el Altísimo. Jehová Roi, que significa Él es mi pastor. Jehová Osenú, que significa Él es nuestro hacedor. Jehová Shammah, que significa Él está presente. Entonces, Jehová Rafa, que significa Él es nuestro sanador. Entonces, ellos comenzaron a conocer a Dios de acuerdo a sus cualidades. De acuerdo a las cualidades de Dios, así mismo ellos lo comenzaron a conocer. Por ende, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en cuanto a pronunciación, nadie lo sabe, porque se dejó de pronunciar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Colocarles las vocales para poder darle una pronunciación al nombre, porque nadie lo sabe. Los nombres que fueron compuestos al añadirle las vocales como Jehová, Yahvé, significan salvación de Dios. No hay ningún problema o error al mencionar cualquiera de los dos, ya sea que le quitemos las vocales, que queden solo las consonantes, que son conocidas como el tetragramatrón sagrado, que contiene la pronunciación y el significado del único y soberano Dios, creador de la tierra y del cielo, o que pronunciemos el nombre de Jehová. Lo maravilloso es que Dios prometió a dar a conocer su nombre como respuesta de algunas razones, porque se despertó el anhelo en conocer su nombre, porque su identidad era blasfemada continuamente, porque su pueblo estaba sometido a la esclavitud y al poder maligno. Y recuerde que el nombre de Jesús
tiene poder para libertar al esclavo. Y porque solo en el nombre de Dios habría salvación. Pero escuche, porque con esto ya finalizo. Voy finalizando ya con ello. Y después de la enseñanza recogemos la ofrenda. Porque si usted nota, usted nunca ve en las pronunciaciones o en los nombres compuestos el área sentimental de Dios. En ninguno se menciona como el área amorosa de Dios, porque no se había dado a conocer esa cualidad. Por ende, en el Nuevo Testamento nos encontramos con el nombre ¿de quién? De Jesús. ¿Y sabe que el nombre de Jesús es lo mismo que el nombre de Jehová? Porque el significado del nombre de Jesús significa Jehová salva. No está cambiando, es el mismo. Sino que ahora voy a mostrar otra cualidad. Nadie había experimentado el área sentimental de Dios. Y es allí cuando Él dice: mi pueblo sabrá mi nombre. He aquí que yo mismo que hablo estaré presente. Y el día en que Él esté presente, ese día van a conocer la área sentimental de Dios. Vamos a conocer la área amorosa de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Israel lo conoció como el Dios poderoso, el Dios de batalla. Israel lo conoció como el Dios que provee, pero esta iglesia lo ha conocido como el Dios amoroso, como el Dios que ama, el Dios que perdona. Y es aquí cuando Él viene y nos presenta su identidad y la esencia de su espíritu, que es amor. Por ende, el nombre de Jesús, aunque es una autoridad, no se muestra su área sentimental. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Por ende, la manifestación más gloriosa de Dios no fue cuando se le presentó a Moisés en la zarza. La manifestación más gloriosa de Dios no fue cuando se le presentó a través de unos ángeles a Abraham. La manifestación más gloriosa de Dios no fue la visión que tuvo Jacob. No. La manifestación más gloriosa de Dios fue cuando vino a esta tierra a declararnos su nombre y a mostrarnos su amor, su compasión, su misericordia por su vida y por la mía. Aleluya. Aleluya, aleluya. Por ende, tenemos la dicha que no tuvieron los profetas. Tenemos la dicha que no tuvieron los reyes. Tenemos la dicha que no tuvieron los jueces. Y es que nosotros sí le conocemos el nombre y tenemos propiedad del nombre. Y sabemos que en ese nombre hay autoridad y poder. No tenemos necesidad de atribuirle títulos, porque sabemos quién es Él. Y sabemos que vivimos por Él y subsistimos por Él. Póngase de pie, por favor. El domingo voy a seguir con la enseñanza
el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Conocer a Dios es lo más gratificante en la vida. Israel lo conoció en los momentos más difíciles. Pues ahí era donde lo conocía. Porque es que estando en el desierto fue cuando se dieron cuenta que Dios provee. Hermano, usted tiene que faltar cosas en la casa para que usted se dé cuenta que Él es tu proveedor. Sí, tuvieron que llegar las serpientes para que mordieran a los israelitas. Tuvieron que llegar enfermedades para que ellos se dieran cuenta que Él es nuestro sanador. Tuvieron que llegar momentos de batalla, así como nos llegan a nosotros y a ellos también. Somos un pueblo que éramos esclavos, no somos hombres de guerra. Cualquier nación nos puede derrotar, pero tuvieron que llegar esos momentos de batalla para que se dieran cuenta que Él es nuestro Nisi. Él es el que pelea nuestras batallas. Por ello, hermano, no se desanime. Sigamos adelante con Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él correrá el justo y será levantado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Confía en Dios. El salmista dijo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deje que Dios haga. Soberano Señor. Oh Jesús, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias. Gracias porque usted a nosotros nos reveló su nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos ha mostrado su amor, su identidad. Nos ha mostrado su misericordia. Gracias. Gracias por tu palabra que usted nos ha dejado en esta hora. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Denle ese aplauso al Señor.